Had a great Christmas as you got to spend time with your family, your friends, and your loved ones. Así que espero que todos hayan tenido una muy agradable Navidad, que hayan tenido tiempo para pasar con su familia, con aquellos que tanto aman. I hope you guys received a lot of gifts, and if you didn't receive a lot of gifts, I hope you received a lot of love and a lot of care from your family or friends. Y espero que todos hayan recibido muchos regalos, y si no recibieron muchos regalos, que se hayan recibido mucho amor de parte de sus seres queridos. And Christmas, I love Christmas because it's a time where you gather together as family. Y yo amo la Navidad porque es un tiempo donde nos reunimos como familia. It's a time of fellowship and giving gifts to one another if you have gifts. Y es un tiempo de comunión, pasamos tiempo unos con otros, damos regalos si es que acostumbras a hacerlo. And so Christmas is a time where we have fun and we have joy and we have peace and we have love with our family. Y la Navidad es un tiempo donde tenemos un tiempo muy agradable, disfrutamos, tenemos paz y estamos con nuestra familia. But for some of us, Christmas can be a sad time for us. It can be a time of loneliness, or it can be a time where we think that nobody cares. Pero también para muchos de nosotros puede ser un tiempo de tristeza, un tiempo de soledad, un tiempo donde piensas tal vez que a nadie le interesas. Well, this evening's Bible study, we're going to see that God does care and that God does love us. Y este estudio vamos a tratar este tema y vamos a ver cómo es que realmente a Dios le importas y Él se ha preocupado por todos nosotros. And this evening we're going to see that God gave us the greatest gift that anybody could ever give us. Y vamos a ver que Dios nos ha dado el regalo más grande que cualquier persona nos pueda regalar. And that gift that He gave to us is His Son, Jesus Christ. Y ese regalo es su Hijo Jesucristo. Now, at this time when God gave His Son, Jesus Christ, to us, Ahora, en este tiempo, cuando Dios dio a su Hijo Jesucristo por it nosotros, wasn't a very pleasant time for the human race. realmente en la humanidad no estaba pasando por los mejores tiempos. As you remember last week, we covered that the Roman government ruled by oppression and ruled by putting fear in the people's hearts. Vimos hace 8 días que los romanos estaban ejerciendo presión a través del miedo y oprimiendo al pueblo. But as we come this evening to Matthew chapter 1 verse 18, we are now going to see a new beginning as Jesus Christ is born. Pero el día de hoy, mientras estudiamos Mateo capítulo 1, comenzando del versículo 18, vamos a ver que hay un nuevo comienzo a partir de que Jesucristo nace. So this Christmas day was going to be a very special Christmas for the people here. Y este día de Navidad iba a tener un significado especial para estas personas aquí. It was going to bring the promised Messiah to them, the Savior of the world that was going to be born, and He was going to bring liberation to the people. Porque el Mesías que se había prometido iba a nacer, y no solo eso, sino que iba a traer libertad a todas las personas. And so if you have your Bibles with you this evening, please turn to Matthew chapter 1, and we're going to begin where we left off last week at verse 18. Así que si trajiste tu Biblia, por favor acompáñame al versículo, a Mateo capítulo 1, a partir del versículo 18, que fue donde nos quedamos la semana pasada. And so we're going to read all these verses together. We're going to read from verses 18 to 25 together. Then we're going to come back and expound them verse by verse. Y primero vamos a leer del 18 al 25, todo junto, y después vamos a ir estudiando la palabra verso a verso. Now the birth of Christ was as follows. After his mother was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man, not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, and he will save his people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took him, his wife, and did not know her till she had brought forth her firstborn, and he called his name Jesus. Mateo capítulo 1, versículo 18.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no lo conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. So here in verse 18, the first part, we see that this story is about Jesus. Y en la primera parte del versículo 18 vemos que esta historia se trata de Jesucristo. Then in the middle of verse 18, it says there that Mary was betrothed to Joseph before they came together. Y vemos que en medio del versículo 18 dice que María había sido desposada antes de estar con José. And then there in the last part of verse 18, it says that Jesus was brought forth by the Holy Spirit. Y al final del versículo 18 dice que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. So before we move on, what does it mean when it says that Mary was betrothed to Joseph? Y antes de continuar, vamos a ver algo. ¿Qué significa cuando dice que María fue desposada antes de estar con José? Well, in those days, as you were growing up as a little boy or little girl, and your parents would say they would have some really good friends, your next door neighbors. Pues en esos días algo que era muy común era que si tú crecías como un niño o una niña y tus padres tenían unos vecinos de los cuales sean muy buenos amigos, And you would say, you know what, I want my little girl to marry your little boy. y tú le podías decir: yo quiero que mi niña pequeña se case con tu hijo pequeño. And so then you guys would make an agreement. You guys would say, okay, when they're of age, your son will marry my daughter. Y entonces los vecinos hacían un acuerdo y decían: ya cuando tengan la edad de casarse, ellos van a casarse. So you would make a contract, an agreement that yes, your son would marry his daughter. Entonces este era un matrimonio arreglado, había un contrato, había algo estipulado que decía que ellos se iban a casar cuando crecieran. And so when they would come together, it was considered a time of betrothal. Y ese tiempo, cuando iban a comenzar a estar juntos, ese tiempo de desposo. And it usually lasts at that time about a year before they even had sexual relationships. Y este tiempo de desposo duraba aproximadamente un año, y esto era antes de que ellos tuvieran que tuvieran intimidad. And so this whole year as they were together, yes, they were considered as being married, but they wouldn't have no relations with one another. Y este año ya eran considerados como si estuvieran casados, pero ellos no tenían relaciones sexuales. So if this was the case, then the question comes to mind, how did Mary end up being pregnant? Y entonces aquí surge esta pregunta: entonces, ¿cómo es que María resultó embarazada? If she didn't have any relationship with Joseph. Si ella no había tenido intimidad con José. Well, that's a good question to ask. Y esa es una muy buena pregunta que podemos hacernos. Now, if you remember last week, as I spoke to you about concerning how we have 4 different gospels, but we have 4 different gospels with 4 different views. ¿Recuerdas que la semana pasada hablábamos cómo es que tenemos 4 evangelios, pero son 4 evangelios que son el mismo, pero con diferentes perspectivas? And they all give us 4 different views of the life of Jesus. Y los 4 nos dan diferentes puntos de vista o perspectivas de la vida de Jesús. Well, Matthew here doesn't give us all the details how Mary became pregnant. Y aquí Mateo no nos da muchos detalles de cómo es que aconteció que María iba a concebir un hijo. But the Gospel of Luke does give us all the details how Mary became pregnant. Pero el Evangelio de Lucas sí nos da los detalles de cómo es que María resultó embarazada. So if you have your Bibles, please turn over to the Gospel of Luke, and we're going to read verses in chapter 1, verses 26 to 38, and there we're going to see
how Mary became pregnant. Y por favor acompáñame a Lucas capítulo 1, del versículo 26 al 38. Vamos a leer a detalle cómo fue que María iba a concebir a un hijo. You go ahead and read it. Dice Lucas 1, 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación será esta. Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor de Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llaman estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. So here we see how Mary became pregnant here in verses 34 and 20 and 35 tells us how. Y aquí vemos cómo es que María concibió, y eso nos lo dice el versículo 34 and 35. 34 y 35. It says, Then Mary said to the angel, Dice que María le dijo al ángel: Since I do not know a man. ¿Cómo es que esto sucederá? Pues no conozco varón. And the angel answered and said to her, The Holy Spirit will come upon you. Y el ángel respondió: es porque el Espíritu Santo va a venir sobre ti. And the power of the highest will overshadow you. Y dice: el poder del Altísimo te cubrirá. Therefore also the Holy One who is to be born will be called the Son of God. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. So the Holy Spirit came upon her and she became pregnant. Entonces el Espíritu Santo vino sobre ella y fue como ella concibió. Then it says that he who is to be born will be called the Son of God. Y después dijo que este que iba a nacer iba a ser llamado el Hijo de Dios. Now if we look at this humanly speaking, we would say there's no way that this can happen. Y si pensamos esto en términos humanos, podemos llegar a la conclusión de que no hay forma de que esto pueda ser posible. How can Mary be pregnant without having any sexual relationship? ¿Cómo es que María pudiera embarazarse sin haber tenido relaciones sexuales? But Mary was probably thinking about this Y María, yo creo que estaba pensando acerca de eso when God told her this. cuando Dios le dijo a ella. But God answers her in verse 37. Y en el versículo 37 Dios le responde. It says, God takes care for with God nothing will be impossible. Le dijo así: porque nada hay imposible para Dios. And look how Mary responds there in verse 38. Y ven el versículo 38 cómo es que María responde. Then Mary said, Behold, the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. What a response from Mary. ¿Y qué respuesta de María? Okay, Lord, let it be done according to your word. Dijo: está bien, Señor, que se haga conforme a tu palabra. Mary here shows a woman of great faith. Y aquí vemos que María era una mujer de gran fe. She believed what God told her. Ella estaba dispuesta a hacer lo que Dios le estaba diciendo. Imagine if any of you ladies, imagine if God comes to you and says, you know what, you're going to be pregnant. And you look at her, you know you haven't had any relationship, you're going to say, huh? Imagínate si cualquiera de las mujeres que están aquí llegara, Dios y te dijera: ¿sabes qué? Vas a estar embarazada dentro de muy poco tiempo, y tú dices: bueno, sin haber tenido relaciones sexuales, y tú te vas a preguntar: bueno, ¿cómo? And you would say, it's impossible. Y le vas a decir esto a Dios: es imposible. But with God, all things are possible. Pero con Dios todo es posible.
And we know that Mary did become pregnant. Y sabemos que María estaba embarazada. And my brothers and sisters, yes, with God, all things are possible. Y mis hermanos y hermanas, realmente con Dios todo es posible. No matter what it is you're going through today, this Christmas day, maybe you're having a difficult time. With God, nothing is impossible. Nothing is too hard for Him to handle. Y no importa lo que estés pasando este día incluso de Navidad, no importa qué tan difícil sea, recuerda esto, con Dios todo es posible. Now back to our story. Y de regreso a nuestra historia, We know how Mary became pregnant now. ya sabemos ahora cómo es que María ya estaba embarazada. Now, in our text in the book of Matthew, Y ahora en nuestro texto donde comenzamos en el libro de Mateo, remember Joseph and Mary are getting ready to get married. y en este tiempo María y José se estaban preparando para casarse. But look what happens next when Joseph finds out that Mary is pregnant. Y ve qué es lo que sucede cuando José se entera que María está embarazada. Look at verse 19 in Matthew 1. We're Y now eso, back to our text. y eso lo vamos a ver en Mateo capítulo 1, en el versículo 19. It says this, then Joseph, her husband, being a just man, and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Notice what it says here about Joseph. Ve lo que dice aquí acerca de José. It says that Joseph was a just man. Dice que José era un hombre justo. The word just here means in the Greek someone who is upright, righteous, virtuous, keeping the commandments of God. Y en el griego la palabra justo significa alguien que es muy asertivo, alguien que guarda los mandamientos de Dios. So Joseph was a man of God. Entonces José era un hombre de Dios. And so Joseph, being a man of God, knows that he can't marry Mary because Mary is pregnant and he knows that that baby is not his. Y José, siendo un hombre de Dios, él sabía que no podía casarse con María porque ese bebé pues no era de él. So in his mind, Mary has committed adultery. Y en la mente de José lo que había pasado es que María había cometido adulterio. Now, this is a big deal back in those days. Ahora, esto era una situación, era un gran problema en esos días. The law says that if you're found guilty of committing adultery, then you're supposed to be stoned to death. Porque la ley dice que si tú eras sorprendido en adulterio, deberías de morir apedreada. But Joseph, being a just man here, Pero aquí José dice que es un hombre justo. a man of God, not wanting to make a public example of Mary, Es un hombre de Dios y no quería exponer a María públicamente. was minded to put her away secretly. Y por eso él quería, para no infamarla, quiso dejarla secretamente. Here, Joseph demonstrates grace. Y aquí lo que José está demostrando es gracia. Amazing grace. Una gracia asombrosa. And no wonder God chose him to be the stepfather of Jesus. Y ahora veo por qué es que Dios lo eligió a él para que fuera el padrastro de Jesús. Joseph here really loved Mary. Porque vemos que aquí José realmente amaba a María. Even though that they were, it was a premarital engagement, he still loved her. He fell in love with her. Aunque era un matrimonio arreglado, aún así José la amaba. Él estaba enamorado de ella. Joseph was not going to shame Mary. Y José no iba a avergonzar a María. He was going to protect her by putting her away secretly. Él la iba a proteger a hacer esto secretamente. Maybe he thought, you know what, I'm just going to hide her a little while until she begins to show, then I won't be able to do nothing after that. Y después a lo mejor pensó simplemente voy a dejar que pase un tiempo hasta que se note y ya después no voy a hacer nada después de eso. But notice what happens as Joseph was thinking about these things and what he was going to do, and notice what happens here in verse 20. Y ve lo que pasa en el versículo 20 después de que José estaba pensando en dejarla secretamente. In verse 20 it says, but while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Versículo 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. So as Joseph was thinking about putting Mary away secretly, an angel comes to him and assures Joseph, look, Mary has done nothing wrong. Y mientras José estaba pensando en dejar a María secretamente, el ángel viene con José y le dice, espera José, María no ha hecho nada malo. What has happened, it was done by the Holy Spirit. Lo que ha sucedido en ella ha sido obra del Espíritu And Santo. the angel tells Joseph, look, don't be afraid to take Mary as your wife. Take her as your wife. Y el ángel le dice a José, no tengas miedo de tomar a María como tu esposa, tómala como tu esposa. And then the angel goes ahead and explains even further to Joseph what was going on in verses 21 through 25. Y después el ángel continúa explicándole todavía aún más lo que iba a suceder del versículo 21 al versículo 25. And let's read them together again. Y vamos a leerlos otra vez. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophets, saying, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, took him his wife Mary, and did not know Mary until she had brought forth her first son, and he called his name Jesus. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. And so the angel here is letting Joseph know, look, what's going on here is God's fulfilling prophecy. Entonces el ángel le está diciendo a José, lo que está sucediendo aquí es que Dios está cumpliendo la profecía. That the prophets had spoke in the Old Testament times. Estas profecías de las cuales los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado en el Antiguo Testamento. Okay, what was being fulfilled? Y ahora, ¿qué era lo que estaba siendo cumplido aquí? We find that in verses 22 and 23. Eso lo vemos en el versículo 22 y 23. It says, And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. And in verse 23 it says, Behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Y lo vemos en el versículo 21 y 23. El 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el versículo 23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. And so here the angel is just letting Joseph know, look, Mary is still a virgin. What's being done, what's happening here is that she is fulfilling prophecy, Old Testament prophecies that was spoken about a virgin. Y el ángel le está diciendo a José, María aún es una virgen. Lo que está sucediendo es que Dios la está usando para cumplir las profecías que él había establecido. And the prophecy that he was speaking about is in verse 22, that a virgin will be with child. Y esta profecía de cuál estaba hablando se encuentra en el versículo 23, que dice que una virgen, se había profetizado que una virgen concebirá y dará luz a un hijo. And you can find that prophecy if you want to look it up later over in Isaiah 7. There it is, plain as in black and white. There it is. Y si tú quieres buscar esa profecía más a detalle, puedes ir a Isaías capítulo 7, ahí se encuentra esa profecía de la cual estamos hablando aquí. Now, many prophets in the Old Testament spoke about Jesus. Ahora, muchos profetas en el Antiguo Testamento hablaron acerca de Jesucristo. That would come and save his people from their sins. Y ellos decían que este Jesús era quien iba a venir y iba a salvar a su pueblo de pecado. Now, I don't know if you guys know the odds of a person to fulfill prophecy. Ahora, yo no sé si tú conoces realmente las probabilidades para que una persona cumpla una profecía o lo que diga se cumpla. You know, when Jesus came, he fulfilled 330 prophecies. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, cuando Jesucristo apareció, Él estaba cumpliendo 330 profecías. Let me explain to you how significant this is. Y déjame explicarte qué tan significativo era esto. Just to fulfill 8 prophecies,
solamente para cumplir una profecía, 8 prophecies. o 8 profecías. The odds are 1 and 10 to the 17th power. Las probabilidades es 1 a la 17ª potencia. And so, that's a lot of zeros. Y eso son muchos ceros. And then, the odds for one person to fulfill 16 prophecies Y ahora las probabilidades para que una persona cumpla 16 profecías is 1 in 10 to the 45th power. es 1 en 10 a la potencia número 45. That's a lot of zeros. También son más ceros. And that's only to fulfill 16 Y prophecies. solamente para cumplir 16 And profecías. then I have another one here. The odds of what it takes to fulfill 48 prophecies Y ahora las probabilidades para cumplir 48 profecías is 1 and 10 to the 157th power. es 1 a la 10 elevado a las 157 potencia. And so for those of you who are mathematic geniuses here, you know that's some crazy odds. Y para aquellos que son matemáticos, que les gusta hacer cuentas, sabes que estas probabilidades están fuera de lo real. But Jesus fulfilled over 300 prophecies. Pero Jesucristo cumplió más de 300 profecías. Now, by looking at these odds, Ahora, al ver estas probabilidades, and if you examine all these prophecies, si tú examinas todas estas profecías and they're speaking about Jesus, y están hablando acerca de Jesús, you would think, man, somebody's trying to make sure that they know who this Jesus is. y tú podrías pensar, bueno, alguien se está asegurando de que todos sepan quién es este Jesús. And yes, God was making sure that there was no doubt that we would know who Jesus is, that he is the promised Messiah, the Savior of the world that was to come. Y con esto Dios estaba asegurando de que no hubiera duda quién es Jesucristo, el Mesías que él había prometido, que él envió y que iba de venir. This was God's intention to prove that Jesus is the Messiah. Esta era la intención de Dios de probar que Jesucristo era el Mesías. And he did it by fulfilling prophecy, putting a stamp, a signature, that there's no doubt that he is the promised Messiah to come. Y él lo hizo contundentemente cuando Jesucristo vino, no hubo duda, no hubo nada que se pudiera decir porque Jesucristo era el Mesías. But look what else Jesus came to do. Look at verse 22. Y ve el versículo 22, ¿por qué razón más vino Jesús? It says, for he will save his people from their sin. En el versículo 21 dice que No, 22. For he will save his people from their sin. well, in Spanish, in 21. Okay. El versículo 21 dice que él iba a salvar al pueblo de sus pecados. And here is the gift of God, Y aquí está el regalo de Dios, that he's given to all mankind. que es dado a toda la humanidad. He gave his son that he would come and save us from our sins. Y él dio a su hijo para que él viniera y nos salvara de sus pecados. This was the will of God for Jesus. Este era la voluntad de Dios para Jesucristo. It was the mission of Jesus that he would come and save his people from their sin. La misión de Jesucristo era venir a salvar a su pueblo de pecado. Listen to what it says about this over in Acts 4:10 and 12. Y ve lo que dice acerca de Jesús en Hechos, capítulo 4, del versículo 10 al 12. It says, let it be known to all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you've crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands here before you whole. Then verse 12 says, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Hechos 4, versículo 10 y 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. So notice what it says here in the second part of verse 12. Y ve lo que dice en la segunda parte del versículo 12. It says, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.
Sí, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. You see, the only person that can save us from our sin is Jesus. Si te das cuenta, la única persona que puede salvarnos de nuestros pecados es Jesús. This is the reason why God gave his son Jesus as a gift to us. Y esta es la razón por la cual Dios nos dio a su Hijo Jesús como un regalo hacia nosotros. Because he knew that we needed this gift to be saved from our sins. Porque Él sabía que necesitábamos de este regalo para ser salvo de nuestros pecados. You see, God is a holy God. He cannot look at sin. Porque Dios es un Dios santo y Él no puede mirar el pecado. The Bible declares that all have sinned and fallen short of the glory of God. La Biblia declara que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. The Bible declares that my righteousness are as filthy rags. La Biblia me dice que mis obras más justas son como trapos de inmundicia delante de Dios. Even the disciples questioned Jesus about this and said, then who can be saved? Incluso los discípulos cuestionaron a Jesucristo acerca de eso y les dijeron, entonces, ¿quién puede ser salvo? Well, God made a way out for us Pero Dios hizo una forma de salida para nosotros. by giving us his precious son, Jesus Christ, as a gift to save us from our sin. Dios nos dio una solución y la solución es darnos a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestro pecado. Listen to what the Bible says about this over in Ephesians 2:8. Y ve lo que la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2 versículo 8. For by grace you have been saved through faith, and not of yourselves, it is a gift of God. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. John 3:16-17 states, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes him should not perish but have everlasting life. For God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Juan 3, 16 al 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Notice, God did not send his son to condemn the world, but that the world through him might be saved. Y date cuenta que Dios no envió a Jesucristo para condenar al mundo, sino para que a través de él el mundo fuera salvo. Jesus Christ came and died on the cross to save us from our sins. Jesus paid the penalty for my sins and your sins. Jesucristo vino a morir en la cruz para pagar el costo, el precio que tenían nuestros pecados. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesus said that he came to give us life and that more abundantly. Jesucristo dijo que Él vino a darnos vida eterna y vida en abundancia. Jesus said he is the bread of life. Jesucristo dijo que Él es el pan de vida. Jesus said that he who believes in me shall never thirst. Jesucristo dijo que aquel que bebe de mí nunca jamás tendrá sed. Jesus said in him was life, and the life that was the light of men. Dijo Jesucristo que en Él es la vida y en la vida la luz Él es la luz del hombre. And Jesus said, cast all your cares upon me, for I care for you. Y Jesucristo dijo que todo aquel que esté cargado, eche en mí su carga, porque Él se preocupa por ti. The Bible declares that God's thoughts for me are more numerous than the sands of the ocean, of the beach. La Biblia dice que los pensamientos buenos de Dios hacia mí son más grandes que el número de cada grano de arena que hay en la playa. The Bible declares that God's thoughts for me are to have a future and a hope. La Biblia me dice que los pensamientos de mí son pensamientos para tener una esperanza. And there are many more things that God declares that he has for you and me. Y hay muchas más cosas que Dios ha establecido que Él tiene para ti y para mí. But the most important thing that God did for us is to save us from our sin. Pero lo más importante que Dios ha hecho por nosotros es que Él mandó a Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. We were all on the way to hell Todos íbamos derecho al infierno until God sent his son to die for us on the cross, hasta que Dios envió a su Hijo a morir en esa cruz, that we may find forgiveness from our sins so he can save us from our sin.
para que podamos encontrar perdón de nuestros pecados y así Él pueda salvarnos de nuestro pecado. and give us the gift of salvation. Y de esta forma darnos el regalo de la salvación. So this evening, if you're here, you've not received this gift, I'm going to give you a chance here in a moment to receive this gift from God. Y el día de hoy, si tú te encuentras aquí y aún no has recibido este regalo de la salvación, te voy a dar la oportunidad para que lo hagas hoy. But one other thing that Matthew mentions here that's really important. Pero otra cosa que Mateo menciona aquí en el texto que es muy importante, Look at verse 23. ve el versículo 23. There at the end of it, Al final del versículo 23. it says that Jesus is God. Y lo dice bien claro, dice que Jesús es Dios. Not only did Jesus fulfill prophecy and came and died on the cross to save us from our sins, but Jesus was God himself in the flesh, here dwelling among us. No solamente Jesucristo fue enviado para ser crucificado, para morir por nuestros pecados. Jesucristo era Dios mismo encarnado aquí con nosotros. Listen to what the Bible says about this over in Philippians 2:5-8. Y escucha lo que dice acerca de esto la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 al 8. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider to be robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, coming in the likeness of men, and being found in the appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. And in 1 Timothy 3:16 states this, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, received up in glory. Y en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice esto: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Notice what Paul says there. Great is the mystery of godliness, that God was manifested in the flesh. Y ve lo que dice aquí Pablo, que grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en la carne. It's amazing to me that the creator God of the universe would want to come and dwell among us. Y es algo asombroso el pensar que el Dios inexplicable, el Dios maravilloso, Él lo que hizo es vino y habitó en forma de carne en nosotros. And we know that he did. Y sabemos que Él lo hizo. And he came, and his name was Jesus. Y sabemos que Él vino aquí y su nombre es Jesús. Not only did God come down to dwell with man, No solamente Dios vino a habitar entre el hombre, but he came with a mission in mind, and that was to save mankind from their sin. sino que vino con una misión en la mente, y ese fue de salvar a la humanidad del pecado. Now, you remember me in the beginning mentioning to you that Christmas was a time where families would gather together, and they would have fellowship, they would give gifts to one another. Y recuerdas que al inicio del mensaje comencé diciendo que la Navidad debe de ser un momento placentero, muy agradable para todos, darnos regalos, pasarla bien. Then you heard me say that for some of us, Christmas is a time of sadness, a time of being alone, and when we think that nobody cares. Pero también dije que para muchos de nosotros es un tiempo de soledad, de tristeza, donde pensamos que a nadie le importamos. So here's the good news. Y aquí están las buenas noticias. God does care about you. A Dios le importas. He loves you. Dios te ama. And he has so many wonderful thoughts for you. Y Él tiene tantos pensamientos maravillosos acerca de ti. Know what he did for you this day on Christmas. Y simplemente date cuenta de lo que Él hizo por ti el día de la Navidad.
He gave his son for you Él dio a su Hijo por ti, so we can be saved from our sins. para que podamos ser salvos de pecado. He loves you. Él te ama. And you know what I love about this? ¿Y sabes qué es lo que me encanta acerca de esto? Those of us who are saved, Que aquellos que somos salvos, that one day we're all going to be one big happy family. que un día vamos a ser todos una sola familia feliz. One day every Christmas is going to be full of joy, happiness, peace, no more crying, no more pain, just joy and love and peace. Porque un día todo el tiempo va a ser Navidad y no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, no va a haber más pecado. Because the Bible declares that this same Jesus who came the first time, Porque la Biblia dice que este mismo Jesucristo que vino la primera vez, this same Jesus is going to come back for us the second time. este mismo Jesucristo va a venir por nosotros la segunda vez. And the Bible declares that we will be with him forever. Y la Biblia nos asegura, nos declara que vamos a estar con Él para siempre. No more tears, No más lágrimas, no more pain, no más dolor, just happiness, solamente felicidad, just joy. solamente gozo. And I can't wait till that day. Y no puedo esperar cuando ese día llegue. Amen. My brothers and sisters, Mis hermanos y hermanas, may we remember the reason for this season. a lo mejor recordamos el motivo por el cual festejamos estas festividades. That Jesus came as God, Que Jesucristo, que Dios vino a esta tierra en forma de Jesucristo como Dios and he dwelt among men, y habitó entre la humanidad and he died on the cross to save us from our sin. y murió en la cruz para salvarnos de nuestro pecado. Amen. Remember that. Recuerda eso, God gave us the greatest gift that anybody could ever give us. que Dios nos ha dado el mayor regalo que nadie nos puede dar. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you, Lord, Padre, te damos gracias, Señor. for the greatest gift that any man could ever receive, God. Gracias por ese regalo que tú nos has dado, por ese regalo que nadie puede superar. That you came to rescue us from our sins, God. Porque tú viniste a rescatarnos de nuestros pecados. And we know you did that, God, as you had to come and face the cross and pay for my penalty for my sins. Y sabemos que tú viniste, Jesucristo, y moriste en la cruz y pagaste lo que a mí me correspondía. We thank you for that, God. Y te damos gracias, Dios, por eso. And we ask it in Jesus' name. Y te damos gracias en el nombre de Now, Jesús. everybody with your heads bowed and your eyes still closed. Ahora todos, por favor, con sus ojos cerrados y su cabeza agachada. I want to speak to you, those here tonight that do not know Jesus Christ. Quiero dirigirme a aquellos que se encuentran aquí esta tarde y que aún no conocen a Jesucristo. Jesus loves you, Quiero decirte que Jesús te ama and he wants you in his family. y Él quiere que seas parte de su familia. But as we've studied tonight, our sin is what separates us from God. Pero así como vimos el día de hoy, nuestro pecado es lo que nos separa de Dios. And so that's why he had to come and die on the cross to pay for my penalties for my sins. Y debido a esto es la razón por la cual Jesucristo tuvo que venir a este mundo a pagar el precio de nuestros pecados. But not only did he do that for me, but he did it for all mankind. Y no solamente lo hizo para mí, sino lo hizo para toda la humanidad. So if you're here this evening Y por eso, si tú te encuentras aquí esta tarde and you never received Jesus Christ as your personal Lord and Savior, y nunca has recibido a Jesús como tu Señor personal y tu Salvador, I want to give you this opportunity tonight. quiero darte esa oportunidad el día de hoy. So if you're here this evening and you want me to pray for you, you want to ask Jesus Christ in your life, I want you to raise your hand and we'll pray with you after the service. Y si tú te encuentras aquí el día de hoy, quiero que levantes tu mano si tú quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, y queremos orar por ti y hablar contigo después del servicio. If you're here this evening and you want to accept Jesus, Si el día de hoy tú quieres recibir a Cristo, por favor levanta tu mano. you'll be accepting the greatest gift that anybody could ever give you. Porque el recibir a Cristo significa que estás recibiendo el mayor regalo que jamás nadie pueda recibir. So if you wanted me to pray for you, please raise your hand. Si quieres que oremos por ti, por favor levanta tu mano.